Pero es que fíjate que es que nosotros, como la gente era evidente que estábamos doblando en televisión, entonces nosotros tocábamos con chapaletas, tocábamos con pelucas, yo agarraba el teclado, Pedro agarraba la batería, así, entonces no hallamos qué hacer porque, bueno, pues mira que otra vez Aditus, llámate a los de Aditus para que toquen, ajá. Entonces nosotros siempre éramos como los Boy Scouts, estábamos siempre listos, vámonos. The Parental Bond, un podcast para hijos y padres. The Parental Bond, compartiendo experiencias y creciendo juntos. The Parental Bond. Pero bueno, muchachos, Valerio González aquí con nosotros, entonces vamos a conversar con él un buen rato. Bueno, un buen rato digo yo, una hora para no hacerlo, para no cansarlo mucho, para no agobiarlo mucho. Y bueno, aquí está en la batería. En la batería de Aditus. Está bien bonita esa parte ahí, se ve preciosa la batería. Bueno, Alan te cuida. Gracias a Alan, que por cierto, vamos a poner todas sus redes aquí para que lo contacten y para, claro, para que, bueno, para que lo conozcan más también a él. No, es que tiene su estudio de grabación. Sí, yo lo vi. Sí. Yo lo vi, está bien interesante. Inclusive ha grabado con niños también. Me pareció muy interesante esa parte. Sí. Creo que con la Sinfónica o algo así. Lo vi. Uh-huh. Sí, está bien bueno eso. Y tiene algo con Frank Quintero y un montón de gente. Bien chévere. Bueno. Sí, bueno, y fíjate que nosotros el año pasado hicimos un tributo a Tina Turner. Ajá. Y Alan era el director musical de esa producción. Una de las grandes. También buenísimo. Acuérdate que nosotros alternamos con Tina Turner en el año 77 en el Salón de Iguatá del Hotel Tamanaco. Qué bárbaro. Qué barbaridad. O sea, pero ustedes le abrieron a ella o ustedes tocaron con ella. No, nosotros le abrimos a ella. Ok. Le abrimos a ella y ese día uh-huh. aprendí de que la batería no se presta. Resulta que el baterista de Tina Turner me dijo, oye, maestro, yo quisiera tocar en su batería. Y yo le dije, para mí es un honor y tal. Claro. Bueno, en lo que se sentó en la batería, apartó los micrófonos. Y yo dije, ay, peligro. Bueno, efectivamente, al día siguiente de Tina Turner teníamos 2 noches de conciertos en la Maestranza César Girón de Maracay. Ajá. Y yo tuve que cambiarle todos los cueros a la batería. ¡A la broma! Quedaron como cueros de esos que tú conoces, de gaita, todos pandeados. Bueno, por eso cuando uno va para un concierto, cada quien, lo que primero cambia es la batería. Bueno, es lo más difícil, ¿no? Porque cada quien se trae su cosa, pero la batería es lo más complicado y tiene que cambiarla. A ver, está bien. Hey, Valerio, ¿cómo empezó la batería en ti? O sea, ¿por qué batería? Bueno, yo en realidad fue a raíz de... Esto es un poco romántica la cosa, pero comenzó con el Niño Jesús. Yo le pedí al Niño Jesús una batería. El Niño Jesús, claro. Sí, a los 6 años y me porté bien y me trajo la primera batería que decía Yeye Gogo. Valerio, a los 6 años, ¿te acuerdas de los 6 años que le escribiste la carta al Niño Jesús? 6 años. Qué bárbaro. Yo no me acuerdo qué pedí a los 6 años, te digo sinceramente. Sí, se la escribí. Sí, no, entonces, bueno, debe ser una fijación que yo tenía desde el vientre de mi madre. Y bueno, yo lo que quería era una batería. Y decía, llegó, era blanca y roja. Eran 2 tamborcitos. Y recuerdo que hasta hace no más de 10 años yo conservaba la caja de esa batería. ¡Qué bárbaro! Y después, de repente, polvo eres y en polvo te convertirás. La caja desapareció. Desapareció. El Niño Jesús yo la veía enfrente en el estudio de la Castellana. Ajá. ¿La tenías ahí? Sí. ¿La tenías guardada? Pero la tenía ahí. Sí, no. La batería no existía. La tenía la caja. La caja de la batería. La caja. Y después, 2 años después, sí, la caja. Le pedí otra batería al Niño Jesús, esta vez con un bombo. Me acuerdo que la vendían en la chinita de... ¿La tienda se llamaba Chinita de China de Asia o la China o Chinita? Porque nosotros en Maracaibo tenemos tiendas. La Chinita.
Bueno, se llama La Chinita aquí en Caracas. Capaz es una sucursal de la de ustedes. pero fíjate que la primera batería que yo tuve a los 6 años, que decía Yeye Gogo, bueno, mi primer traslado de la batería fue a la Florida, en la casa de Leonardo Pisolante, hoy luthier de piano, que él vive en Madrid. Ajá. Y un compañero que tocaba guitarra en el colegio Don Bosco de Altamira, donde yo me gradué, él tocaba guitarra. Y tocábamos en formato de trío, tocamos jazz, a mí me encantaba la onda nueva, tocaba mucho eso. Y bueno, con esa batería a los 6 años empecé yo a rodar con... que iba para casa de iba para la otra casa. Sí. ¡Qué bárbaro! Impresionante, o sea, desde tan pequeño. Sí, eso comenzó así. Después la primera batería de verdad, fui a Musillama en Chacao. Ajá. Y la batería costaba 800 bolívares. Y entonces yo nada más tenía 200. Y entonces estaba contando, las tías mías siempre celebraban el santo y el cumpleaños. Ajá. Entonces yo contaba los regalos de cumpleaños de santo. ¿Qué te faltaba? Y me puse a firmar giros, puse a mi mamá a firmar giros allá en Musillama. y así fue que compré esa batería, que era una batería de 3 piezas. Y bueno, te cuento que esa batería tiene historia. Esa batería actualmente se encuentra en Miami. Ajá. Y porque yo se la vendí a Belardo Taján, uno que tenía compañía de sonido aquí en Venezuela, y después Belardo se la vendió a otro un americano que vive en Miami. Ajá. Y yo he estado por rescatar esas baterías. Yo he cometido 2 errores en mi vida con instrumentos. Los 2, cuando yo daba clase de batería, vendí 2 baterías. Esa Yamaha, que la quería tener por recuerdo, y ya me mandó a decir el propietario de que no me la va a vender. O sea, que me tengo que olvidar eso. Él está fascinado con ella. Y la otra fue otra batería que yo tuve, una Ludwig Orange, color, el color no me mataba mucho, que había una tienda que se llama Instrumentos Musicales Guzzi, en Sabana Grande, y él importó esa batería para el grupo Los Holidays. Ajá. Y yo se la compré a Randy Cotén, el baterista de Los Holidays, se lo compré. Está bien. Todavía tengo platos de ella. Es increíble. Las cosas buenas. Este platillo que está aquí, este Ride, es Sildian 22 pulgadas de la época de esa batería. Ajá. Es increíble. Y todavía las cosas buenas, de buena marca, permanecen en el tiempo. Perduran. Sí, tienes que botarlo si quieres, pero sí, perduran en el tiempo, demasiado. O sea, mira, pero qué bueno que tu mamá te ayudó en que te metieras en eso, ¿no? Porque no cualquiera aguanta el ruido ese en la casa. Y te dijo, te faltan 600 bolívares. No importa, vamos a hacerlo. O sea, te apoyó como una buena madre. Sí, de verdad que la tolerancia de mis padres fue tamaño, de un inmenso tamaño. Sí. Imagínate tú que la casa de la Castellana era una casa de una sola planta. Y entonces había un porche, después estaba la sala, y entre la sala y la televisión había una puerta de madera y con vidrio. Y yo tocaba en la sala todos los santos días, tocaba yo 1 hora. ¡Qué bárbaro! Y a mí nunca me dijeron, puedes bajar el volumen. Es que nunca. ¡Qué bárbaro! Porque... Y sí, no, impresionante. Sí. De verdad que... Y el día que fallece mi abuela, la mamá de mi mamá, yo le dije a mi mamá, yo no puedo dejar de tocar. Entonces, y había gente que iba a darle el pésame. Entonces yo agarré, la casa tenía un jardín en la parte de atrás y otra casita que era como de donde nosotros dormíamos los fines de semana. Bueno, trasladé la batería para esa casita y ahí practicaba yo. Yo me sentía parte de los Bee Gees, me sentía parte de la banda de Chicago, del cual soy fanático, por cierto. Ajá. Chicago. Sí. Chicago. Imagínate, en el año 1975 yo presencié el primer concierto de la banda Chicago en San Antonio, Texas. Y hace como 2 meses le escribí a Danny Serafín, que es el baterista, por Instagram, le mandé la foto y él me lo agradeció y la publicó. Wow, la voy a buscar. Es increíble. La voy a buscar. Danny Serafín es el baterista que ha grabado todos los discos de Chicago. Wow.
Pero mira, lo que pasa es que Una técnica el que excelente. no, o sea, yo estoy aprendiendo batería, no soy baterista, no me puedo comparar, ¿no? Pero la batería que yo tengo es digital, es eléctrica. Y todavía hace ruido. Pero sí he tocado en batería acústica y el ruido el que nunca ha estado ahí cerca de una batería acústica no tiene idea de lo duro que suena eso. Y en una casa más todavía. No, claro. Suena durísimo. Bueno, fíjate, en este estudio donde estamos ahorita, aquí grabando esta entrevista, aquí estamos bajo tierra. Aquí es donde ensaya Aditus. Primero en casa de mis padres por 35 años y después en este estudio. Y Aditus y otras bandas, ¿no? Ujú. Y bueno, aquí estamos todos bajo tierra. Cuando yo construí la casa, Ajá. yo pensé en el tema de hacer la batería, hice este estudio que está totalmente paredes de concreto, vaciado de concreto. Tú como ingeniero sabes lo que es eso. Ajá. Bueno, y entonces aquí estamos. Pero no obstante, mi cuarto queda 3 pisos más arriba. Cuando mi hijo ensaya, porque mi hijo toca batería también, sabe que a lo malo se pega. Entonces mi hijo es baterista también. Lo malo se pega. Y excelente, por cierto. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tú ves, Valerio, imagínate yo decía, nadie le va a poner a su nombre, mi nombre a otro hijo, tiene que ser Valerio. Como yo soy su papá y me llamo igual, le puse a Valerio. Bueno, igual me pasó a mí. A mí me llamaron, mi papá se llama Zenén y mi hijo se llama Zenén también. Bueno. Así que estamos en la misma. Claro, con la frente en alto. Claro. No, claro. Fíjate que Valerio toca excelente la batería, de verdad que superiorísimo a lo que yo hacía a su edad. Uh-huh. Valerio tiene hoy en día 30 años y yo le he mandado muchos tambores. Él se compró una batería, salía más barato comprar la batería pequeña en Madrid que yo le mandara una de las mías pequeñas que tengo aquí por la carga aérea. Claro. Pero Valerio yo le he mandado muchos, él tiene su cajón, tiene pedal W, tiene redoblantes que yo le he mandado, platillos, atriles, todo. Él tiene sed de percusión, digamos, porque allá se utiliza mucho la percusión menor y lo que es el cajón y todo ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, Pedro lo invitó hace como 2 años a que tocara 2 canciones en Madrid. Qué bueno, con él. Y yo le hice contacto y Pedro, en lo que lo escuchó, lo dejó todo el concierto. Sí, bueno, Pedro ha hecho varias cosas. Está yendo seguido allá a España, Madrid sobre todo. Sí, porque tiene el idioma. Sí. Hey, pero bien interesante que le dio el chance o sea, hey, estoy tocando con el hijo de mi compañero. Hey, eso debe ser bien bonito. Bien bonito. ¿Y pero él toca por hobby o también tiene una banda? Valerio. Él tiene varias bandas allá en Madrid, tiene varias bandas, pero él delira primero por vivir aquí en Venezuela y trabajar aquí. Lo único que sí tiene claro es que mientras no consiga trabajo aquí en una cosa estable, no lo va a hacer, ¿no? Claro. Pero Valerio, por ejemplo, ahorita viene 2 meses al año, viene aquí, trabaja aquí online y siempre ligando conciertos de Aditus, porque él toca como 6 canciones en Aditus y yo toco timbales o toco pandereta o simplemente no toco nada. Y él, Valerio, asume el rol a la maravilla. ¿No? Qué interesante, buenísimo eso, me encanta eso. Qué bien, te felicito. Debe ser un orgullo. Tiene que ser un orgullo. No, es que fíjate, Valerio, de verdad que, y él es multiinstrumentista. Álvaro Falcón, guitarrista de Aditus en sus inicios, le dio clases de guitarra. Después Glenn Tomasi le dio clases de saxo. Y bueno, los profesores de batería que Valerio ha tenido, estuvo a Aarón Serfati, tuvo a Miguel Hernández, tuvo a Darío Adames de Caramelos de Cianuro, tuvo a Davicenzo, el baterista que toca con Biela Acosta. Total que yo le dije, Valerio, ya no hay más profesores, ya tú tienes que arrancar. Tiene un pedigrí importante. Y así, sí, de verdad que sí. Y yo le decía, mira, multiinstrumento. Sí. Tú tienes que decidir un instrumento.
y entonces, no, yo soy baterista. Entonces, bueno, perfecto, bienvenido. Qué bueno, qué bueno. Bueno, espero conocerlo algún día y espero que nos veamos pronto. Claro, claro. Sabes que esa parte de tu hijo me interesa bastante porque sabes que el podcast esencialmente, su esencia es sobre las relaciones familiares, ¿no? Padres, hijos, tíos, Familiares, lo que perfecto, sea. perfecto. Y qué bueno, o sea, me alegro mucho que tú, no sé cuántos hijos tienes uno solo, me imagino que tienes más. No, tengo mi hija que por cierto se casa este año en Madrid. Ella tiene 8 años ya viviendo en Madrid, de los cuales 6 trabajó con una disquera. Fíjate que ella no es abogado, pero sí canta. Ella dice que, papá, no digas que yo soy cantante. Lo que pasa es que para escucharla, tienes que pegarte a la puerta del baño, ¿sabes? Para escucharla cantando. Ajá. Sí, porque ella no dice que ella es, bueno, egresada de comunicación social, igual que mi hijo. Ajá. Pero sin embargo, ella está relacionadísima con la música y trabajó mucho en el departamento de derechos de esa disquera allá en Madrid. Y trabajó 6 años. Y entonces, cónchale, aprendió muchísimo, muchísimo. Bueno, hasta que de repente quiso cambiar de trabajo por otras circunstancias y bueno, ahora está trabajando con la energía. Eso está la energía. Un poquito de cambio, cambió algo la cosa. Bastante, bastante. Cambió sin despegarse de la música porque ella tiene una tremenda formación en eso. Pero bueno, ella, yo espero que al futuro porque eso es lo de ella, la parte de derechos conexos y la parte autoral, a ella le encanta eso. Sí. ¿Tienes 2 nada más, un varón y una hembra? Tengo 2. Yo también. Ella tiene 32 y Valeria 31. Yo también. Lo que pasa es que los míos tienen la misma edad, son morochos. Pero sí, un varón y una hembra. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. Está bien. Y cuéntame un poquito qué viene con Aditus, porque está cumpliendo 40 años Victoria, pero sé que ustedes están cumpliendo 50, ¿eh? Con Aditus estamos cumpliendo, bueno, Aditus, mira, Aditus comenzó en el año 67. Ajá. Se dice fácil. De los actuales, fácil. Ninguno estaba en Aditus en ese sí. Pero comenzaba mucho ensayando en San Diego de los Altos. Ajá. Y el baterista era Edgar de Sola en ese entonces. Edgar de Sola, llamado también Coqui, él grabó el primer 45 de la banda. Ajá. Donde se grabaron 2 canciones y yo no sé cuánto duró. Digamos, yo entré en Aditus en el 77 cuando Edgar de Sola, que es médico, guindó su bata y se fue a estudiar a Berklee Music en San Francisco. Y entonces, bueno, él más nunca regresó a Venezuela y yo me quedé como baterista. Entrando yo ese mismo año se grabó el primer disco a través de La Ventana. Era un cuarteto integrado por Álvaro Falcón, Sandro Liberato Scioli, George Enríquez y yo. Y bueno, en ese entonces hacíamos conciertos en la Maestranza César Girón de Maracay, en el Teatro La Campiña. ¿Cómo llegaste? ¿Te hicieron audición o alguien te recomendó para que entraras en la banda? Sí, yo tenía una banda antes de Aditus que se llamaba Síntesis, que hacíamos puras versiones y tocábamos en la mayoría de los bailes de Caracas y de La Guaira. Está bien. Y entonces un día, haciendo un concierto profundo de mis amigas del Cristo Rey, hicimos un concierto en el Teatro María Auxiliadora. Qué bárbaro. Y entonces yo veía a 4 peludos ahí en la primera fila, ¿no? Yo decía, estos se equivocaron de concierto. Resulta que eran los Aditus que estaban buscando un baterista. Pero tú no los conocías, ni tenías Aditus en tu radar. No, para nada. Ajá. No, yo era fanático de Aditus. Yo fui a Aditus a conciertos en Santa Rosa de Lima. Ajá. Y entonces,
que me acuerdo, no se me olvida ese concierto porque yo tenía un Renault 4, ese Renault que se manejaba con era el carrito más económico que había. Ajá. Y entonces yo agarré y ese día era muy sencillo, eso era un carro que te lo cargaban entre 4 y te lo ponían en el medio de la calle, el que era la chiquito, puerta, uno que era bien chiquito. Me lo hicieron a mí. Uno que era bien pequeño. Ese mismo lo tenía. Un zapatico, sí me acuerdo. Sí. Entonces, sí. Y entonces yo agarré y ese día me trataron de robar el carro en estación. Doblaron la puerta. Santa Rosa de Lima, me doblaron en la puerta y yo salí con esa puerta doblada, bueno, ya para mi casa, pues. Claro. A ver qué iba a hacer, ¿no? Claro. Bueno, en ese concierto, ese día del concierto del Teatro Mauricio Ildeahora, eso fue un sábado. Al día siguiente me llamó a las 10 de la mañana Álvaro Falcón y me dice, mira Valerio, estamos buscando baterista y definitivamente queremos que seas tú. A la Entonces broma. yo le dije, oye Álvaro, sí, yo le dije, mira Álvaro, yo soy fanático de ustedes, pero la música de ustedes no me mata como para sentirme parte de la banda. Para serte sincero, te voy a decir esto. No, pero sí. No, entonces me dijo, no, mira, estamos haciendo unos cambios en la banda, pero por lo menos ven para que escuches. Vamos a hacer un ensayo para que escuches la música que estamos haciendo ahorita. Y entonces, indudablemente, era una música más digerible. Tanto así que yo pude grabar el primer disco de Aditus ese mismo año. Eran canciones que duraban 8 o 10 minutos y los ensayos duraban casi 24 horas. Barbaridad. 8 minutos. Hoy en día las canciones duran 3 minutos y los ensayos duran 2 horas, si acaso, o media hora. Sí. Eso es así, ¿no? Sí. Pero yo sí creo que, bueno, fíjate que yo tuve, con la batería, yo tuve solamente un profesor de música que se llama Javier Anguera. Ajá. Actualmente él vive en Málaga, todavía nos escribimos, y él fue el director de la orquesta de Juan Gabriel, de ¿cómo se llama? De este español que falleció hace poco. Bueno, ya me va a venir el nombre. Y él fue el director de esa banda hasta sus últimos días. Es impresionante. Y Javier todavía, él se sintió parte de Aditus y él compuso canciones en el Aditus 2. En el segundo disco de Aditus, nosotros, George y yo, quedamos solos y Álvaro se fue a Berkeley y Sandro se fue a estudiar su posgrado de Ingeniería Química a Londres. Y entonces, con la ayuda de amigos de la mayoría que tocaban en bares, hicimos un disco más yaceado que otra cosa, ¿no? Ok, sí. Y ese fue el que la figura es el Aditus 2. Creo que hay saxo. Y en ese disco, tiene saxo y todo. Sí, claro. El saxofonista Javier Anguera, justamente mi profesor de batería. Qué bárbaro. Y Javier compuso, increíble, compuso varios temas para ese disco. Qué bárbaro. Es increíble. Javier compuso un 6x8. Bueno, yo me acuerdo que, mira, la primera día de clases con Javier Anguera, yo le decía, yo quiero aprender a tocar bossa nova. Entonces me decía, ya va. Antes que eso tenemos que trabajar muchas cosas. Cálmate. Claro, porque bossa nova es un ritmo complicado. Sí, pero yo lo quería de una vez. No. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo decidiste, voy a buscar un profesor de batería? ¿Tu mamá te lo buscó o ya estabas tan suficientemente mayor para hacerlo tú mismo? ¿Cómo fue eso? ¿Qué año fue eso? No, en esa época teníamos prensa escrita y en el diario El Universal había, en los avisos económicos, en el 22B, decía profesores de música. ¿Cómo te acuerdas que y entonces Javier, sí señor, yo lo ubiqué por ahí. Y miren las casualidades de la vida. Javier era el hijo del profesor de música del Colegio Don Bosco de Altamira. O sea, fue una casualidad increíble. Pero pero tú le dijiste. Mira, ya me acordé. ¿Qué edad tenías tú? Ya me acordé, perdón. Yo grupo. tenía. Cuando comencé a agarrar clases de batería, yo no había entrado a la Universidad Católica a estudiar Derecho.
yo creo que yo tenía como 17 años más o menos. Ok, no tuviste que pedirle permiso a tus padres. No, ellos sabían que venía un profesor a la casa, entonces Javier se traía una conga al comienzo. Bueno, de hecho, después que Javier me dio varios años de clase, me dijo, mira, ahora vamos a ir, que el sábado que viene vas a grabar con una orquesta en Estudios del Este. Estudios del Este quedaba a 2 cuadras de mi casa y yo efectivamente entré a grabar y me pusieron la partitura y yo aterrado y Javier me dijo, arranca. Y yo toqué con una orquesta. Esa fue la primera grabación. Increíble esa. No. Mira, ya recordé el nombre del músico, del artista, ajá. Camilo Sesto. Ah, pero Javier Anguera fue el director de la banda de Camilo Sesto. Ah, no, sí, creo que por sí. Muchos años. Creo que sí falleció, tienes razón, sí es verdad. Creo que sí, no me acuerdo ahora, creo que sí, también habían matado a alguien y después dijo, no, yo no estoy muerto, estoy aquí todavía. Creo que es él. Sí, vivo. Creo que no, sí. Estaba muerto, estaba de parranda. Sí, creo que escuché que él, que no está muerto. Hubo un rumor y creo que fue él. ¿No? Lo voy a averiguar. Y muchachos, ustedes si tienen la información lo ponen ahí. Bueno. También. Sí, pero bueno. Fíjate que es interesante. Sí. Nada, yo comenzando a estudiar Derecho, entré en Aditus como en segundo año más o menos. Porque primero todavía yo estaba tocando con el grupo de versiones. ¿Y cómo le dijiste? ¿Cómo le dijiste? Bailes de Caracas. Muchachos, lo quiero mucho. Hasta aquí llegué yo. Voy para este lado. ¿Cómo fue eso? No, porque éramos todos compañeros de colegio. Ajá, y queríamos algún día hacer música propia. Pero resulta que mientras yo metía más pasodobles en el repertorio, salían más conciertos y comprábamos más instrumentos, porque los instrumentos los comprábamos todos. Claro. Y después íbamos a hacer música. Pero, de hecho, el que construye el estudio de música donde ensayaba Síntesis, ajá, fue el Síntesis. Y ahí entró Aditus después. Entonces yo alternaba los ensayos. Okay. Hoy ensayaba con Aditus y entonces después, como todos fueron perdiendo los estudios porque tocábamos demasiado todos los fines de semana, esa banda tuvo que pararse por fuerza mayor porque todos tenían reparaciones y perdían su año en la universidad. Además se molestaba. Entonces nada, tuvimos que parar la cosa. Interesante, porque lo dice como, es que en verdad eran unos niños para ese entonces. Eran unos muchachos. Sí. Mira, solamente había uno que tenía carro. Era el tecladista. Entonces todos metíamos el carro. Nadie tenía carro. Está bien. Qué bueno. Y entonces después, claro, por supuesto, continuaron ustedes 4. No me acuerdo en qué año. En el 77 ¿no fue que entró Pedro? No, Pedro entró en el 82, 83, por ahí. Nosotros grabamos 2 discos antes de la entrada de Pedro con Aditus. Pero entra cuando comenzamos a hacer un poco de rock sinfónico, que era, yo creo que eran más o menos casi en los 78 o casi en los 80. Y ahí grabamos 2 discos, producción independiente, antes de firmar con Sonográfica y después luego con Rodben, ¿no? Y bueno, ese fue el cuarteto de los 80 cuyo actual repertorio de la banda sigue siendo en su mayoría el mismo, ¿no? Claro. Y la gente... ¿Cómo fue ese? O sea, tú sabías que cuando iban a tú sabías que iban a firmar con una disquera. Tú dijiste, no, pero es que esto aquí viene algo importante. ¿Ustedes se veían venir eso? ¿Cómo es cómo ese sentimiento de que a la broma, ahora sí, llegamos a otro nivel? Sí. Nosotros, de verdad que nosotros intentamos firmar contratos de distribución con discos de producción independiente nuestra,
pero llegó un momento que empezamos a considerar la conveniencia de firmar con una disquera que tuviera canales de televisión, como era el caso de Sonográfica y Radio Caracas Televisión. Claro. Y entonces, por supuesto, hacía falta varios abogados. El único abogado era yo, y el contrato de 80 páginas que a mí me dio Sonográfica, yo le hice una ligera reducción a 14, ¿no? Sí, porque el contrato decía, por ejemplo, que si Sandro quería salir del país, tenía que pedir permiso. Entonces Sandro me decía, yo soy director vicepresidente de una transnacional, yo no tengo que pedir permiso a nadie, ¿sabes? Claro, porque en Aditus la característica siempre éramos integrados por 4 profesionales que también tenían la música a su lado. Claro. Entonces, George era profesor, Pedro ingeniero eléctrico, Sandro ingeniero químico, Álvaro ingeniero mecánico, Sandro ingeniero también químico. Total que tú abogado. De verdad que yo abogado y los he divorciado casi a todos menos a Sandro. ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? No, en serio. Porque claro, ellos buscan un abogado barato que no les cobre, entonces soy yo. Ay, bueno. Dicen, tenemos plena confianza en ti. Le digo, no, me imagino, claro. Sé que eres civil. ¿Tú te dedicaste a la parte civil? Yo hice posgrado en la Central. Yo me gradué en la Católica en el año 80 y hice posgrado en la Universidad Central de Venezuela en Derecho Mercantil. Okay. Pero yo he ejercido mucho civil. Civil y mercantil son 2 áreas disciplinas distintas del derecho, pero tienen mucha relación, pues. ¿Y hasta el día de hoy sigues ejerciendo? Sigo ejerciendo, no tanto como antes, porque las cosas han cambiado y hoy me dedico más que todo al arbitraje. El arbitraje, hay 2 cámaras, en la Cámara de Caracas y en el CETCA, el Centro Empresarial. Entonces, yo estoy, como decís, de juez, de árbitro en cada una de esas cámaras. Y lo interesante es que tú a los 6 meses sabes cuál va a ser tu futuro, si ganas o pierdes. Son 6 meses nada más y después tienes un recurso de nulidad y ya. Okay. Eso en esencia es así. Y entonces, claro, es más costoso, pero en tiempo es más rápido, ¿no? Claro. Sí. Cuando dijiste, y si no quieres hablar de esto, me lo dices. Cuando dijiste que han cambiado un poco las cosas, ¿a qué te refieres? ¿Cambiado las cosas en Venezuela? La forma que... me refería básicamente al derecho como tal. Ok. La interpretación de las leyes. Okay. Entiendo. Yo me formé en unidades públicas y privadas. Y la interpretación de las leyes, la interpretación siempre debe ser la misma, ¿no? Sin embargo, tú antes tenías como quizás más acceso a los mismos jueces. De hecho, hay veces que a ti no te daban la razón en un caso y tú leías la sentencia y decías, oye, tienes razón. Okay. La razón no la tengo yo, ¿sabes? Sí, había un fundamento diferente, ¿no? Eso no es que no exista hoy en día, sino que es diferente, es distinto. Entonces, claro, uno también, por razones de la tolerancia, tienes menos ganas de hacer ciertas cosas. Yo antes me dedicaba, por ejemplo, yo rescataba una casa que estaba invadida, yo sacaba a unos inquilinos que no pagaban. Hoy en día me da flojera, no tengo tanta tolerancia como para hacer un juicio de 10 años, de 15 años. Claro. En espera de la justicia. Entonces, prefiero dedicarme más al derecho, el cual aplico y en sus justas sentencias en materia arbitral. Si te entiendo algo, si lo puedo poner de esta manera, antes era más blanco y negro, ahora se ha puesto un poquito más como en el medio. Claro, porque tú sabes que el tema en el derecho es básicamente y en esencia es lógica. El derecho es lógica. Pero está escrito. De hecho, es lógica, pero está escrito. Claro. Y hay muchas disciplinas que no tienen nada que ver con el derecho, y médicos que son abogados, ingenieros
que se forman después, hacen un posgrado relacionado con el derecho, arquitectos, o sea, es increíble. El derecho es una ciencia tan hermosa que siempre la gente de otras disciplinas tienen curiosidad en aprenderlo, ¿no? Ajá. Quizás por aquel toque humanista que siempre hace falta cuando tú lees un buen libro, ¿sabes? Yo creo que quizás eso como que termina de completar la formación de cualquier profesional, ¿no? Claro. Y si pudiste mezclar el derecho con Aditus, con la música. Bueno, te cuento. Yo antes de entrar en Aditus, me acuerdo que cuando yo estudiaba Derecho Romano en segundo año de Derecho, sí. Yo estaba, había una obra de teatro en la cual yo tocaba con el grupo Síntesis que se llama El Colapso de una especie en el Teatro Cadafe. Y a mí no se me olvida que yo prendía una lamparita entre acto y acto para estudiar Derecho Romano. Qué bárbaro. Porque no quería dejar de tocar en la obra y tampoco quería perder el examen. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, pero mira, es que definitivamente todo se puede. Sí. El empeño te da fortalezas para todo. Sí. Y yo creo que eso es importante decirlo porque uno no debe tener temor ni de enfrentar a cosas y hacerlas, intentar hacerlas por lo menos. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Mira, no pudiste y ya. Pero cuando ves los resultados y la cosa es satisfactoria, tú dices, oye, lo logré. Ajá. ¿A base de qué? A base de esfuerzo. Sí. Eso es. Bueno, dedicación, esfuerzo, muchas cosas, varias cosas. Claro, y hablando de eso, a mí siempre me ha gustado la música, ¿no? Pero nunca he tenido tiempo de aprenderla o sea, andaba en otras cosas, ¿no? O sea, para ser músico tienes que tenerlo bien profundizado en el alma y en el corazón. Y a mí me gusta la música, pero me dedico a otras cosas, ¿no? Y lo que más me gustaba de la música, yo siempre le ponía el oído, era la batería. Siempre me fijaba en la batería, no sé. Me parecía que todo el mundo miraba la guitarra y como yo soy lo que decimos rosca china, yo no me fijaba ni en la guitarra ni en los vocalistas, sino que yo miraba era la batería y era la que me llamaba la atención, ¿no? Y por supuesto, cuando empecé a escuchar Aditus, le puse el ojo a la batería. Inclusive me acuerdo que creo que fueron como 3, 4 discos que fueron los que primero yo escuché como long play en casa de unos primos míos. Uno fue el disco de Frank Quintero, el otro fue Aditus, Journey en esa época, Journey, y yo también le presté oído a la batería de Journey. Y ahorita ya tarde, a mis 50 y pico de años, es que yo digo, yo quiero aprender batería, vamos a ver si lo puedo hacer. Y empecé clases de batería. Por eso te digo que yo apenas estoy agarrándole el gusto a la cosa, pero hay que practicar un montón para poder llegar a un nivel. Por cierto, pero es que fíjate, y eso no te cuesta nada. Lo que te quita es tiempo, que tampoco te importa porque estás haciendo algo que te apasiona. Claro. Pero tú sabes que es sabroso y te llena de satisfacción cuando tú haces un ejercicio, digamos un ejercicio básico de batería y ves que primero lo desarrollas a baja velocidad. Ajá. Y ves cómo vas avanzando y ves cómo logras hacerlo. Claro. Y logras aplicarlo en redobles, porque ¿para qué se hacen las herramientas? Las herramientas se hacen y los ejercicios para que tú después apliques eso en la música. Ajá. ¿Y cómo lo aplicas? Con los redobles, cuando te permiten redoblar, pues tú sabes que uno en esencia es un instrumento de acompañamiento. Sí. La batería es un instrumento de acompañamiento. Acompañas a otros músicos. Sin embargo, yo tengo la vela encendida de crear de manera permanente. A mí, yo nunca toco una canción igual a otra, nunca. A veces me dicen, me encantó ese redoble que hiciste. Yo le dije, ¿lo grabaste? No, le dije, eso no se va a repetir. Sí, ok. Sí. No se va a repetir. Sí. Porque tú estás, oye, que hiciste un solo de batería brutal. ¿Lo grabaste? No. Ah, bueno, es para escuchar. Entonces, hay veces que yo me escucho y me sorprendo de buena manera. Yo dije, ¿qué hacía yo ahí? ¿Cómo hice eso?
¿Cómo apliqué? O sea, ¿cómo apliqué eso? Y yo no... En Aditus nunca ha habido ningún virtuoso y ninguno somos virtuosos, pero sí somos consistentes en el instrumento. Por eso, a mí a veces que me hacen preguntas, me dicen, pero ¿por qué la música de Aditus siempre suena? Tú dices, escuchas una canción y dices, eso es Aditus. Bueno, porque nosotros no engañamos. Nosotros, cuando tocamos y grabamos un disco, siempre somos los 4 que grabamos el disco. Claro. Y tenemos ese sello personal de cada uno. Yo creo mucho en la música orgánica, en la música que se toca, en la música. Yo tengo 9 baterías acústicas y tengo como 4 electrónicas, de las cuales siempre tengo un chamo, un asistente, que me ayuda a utilizar esos sonidos, que los complemento cuando se puede y cuando están de moda. Ajá. Pero nunca me han gustado las baterías electrónicas. Tú me disculpas, pero, no, pero de verdad que es que yo... Es más, tengo una Roland nueva ahí que ni siquiera he estrenado. Es que no me gusta. Es que lo que pasa es que era... Por eso estábamos hablando al principio de lo duro que suena una batería. Entonces, cuando yo traigo a la mesa en mi casa, empezar a practicar batería, pero búscate algo que no suene tanto. Por eso fue la digital, la electrónica. Porque... Mira, yo te voy a decir algo. Yo el instrumento que toda mi vida siempre quise tocar es el arpa. Ah, y vi una foto tuya tocando, es más, que creo que es la del perfil, estás tocando arpa. Perfil. Claro, porque fui a mi pueblo en Nirgua, Yaracuy, y cuando veo un arpa, todavía la decoración de Navidad, yo dije, llegó mi momento, aquí viene la foto. pero fíjate, no se trata del arpa 4 y maraca de música llanera, no, el arpa contemporánea. Okay. A mí me fascina el sonido del arpa, me parece que es extremadamente un sonido que transmite, que proyecta y muy relajante. Y yo comencé, cuando yo no tenía ni carro, le dije a mi papá que yo quería tocar arpa y mi papá me decía, pero si no tienes carro ni siquiera, ¿por qué no te pones a tocar guitarra? Que es más fácil Yo recibí 3 años de clase en el colegio de ingenieros, en la piscina del colegio de ingenieros, ahí con un profesor, y 3 años hasta que yo decía, no quiero saber más nada de la guitarra. Ya, no es mi instrumento. Pero te ayudó, pero sí te ayuda a agarrar. Claro, me ayuda en la parte armónica, sí, por supuesto. Porque te da ideas de qué hacer, la estructura, por ejemplo, básica de una canción, verso, coro, ¿sabes? Puente, todo eso. Claro. Después intenté, tú sabes que el piano es un instrumento por principio es un martillo que golpea una cuerda, es un instrumento de cuerda, de percusión. Sí. Entonces, yo cuando llegué de Estados Unidos, yo hice intercambio en el año 74, que por cierto este año cumplo 50 años de graduado en Texas. Eso te iba a preguntar, ¿el intercambio fue que fuiste a dar allá a Victoria? Sí, el intercambio. Yo me llevé solamente 2 fotos, una foto de mi familia y una foto de la batería. Yo no sabía hablar inglés. Ahorita nos cuesta ver cómo fue ese cambio, ¿no? Qué bárbaro. No, fue increíble, increíble. Y yo llegué y en el colegio yo formé parte de la orquesta grande de marchas, que marchas en todos los partidos de fútbol. Ajá. Y el mismo director del colegio a la semana siguiente me llevó para una tienda y me dijo, escoge una batería que solamente la vas a usar tú. Entonces yo escogí la batería y me dio una llave, un cuarto, y me dijo, tú vas a practicar, eso va a ser tu instrumento. Y él montó una orquesta de jazz, éramos casi como 30 músicos, y tocamos en Luisiana, ganamos, tocamos en Nueva York, ganamos. Fue una cosa brutal la experiencia, tocando puros clásicos del jazz, ¿no? Pero en ese momento, ¿él te daba clases de batería o lo tuyo era simplemente, No, él no me daba clases, él era el director de la orquesta. Tú la desarrollabas por ti mismo. Intrínsecamente sí, por mí mismo. Claro, practicas. Eran canciones clásicas conocidas, claro, ¿no? Pero igual, o sea... pero igual, no. O sea, y entonces, claro, en ese momento los solos de batería mío duraban 15 minutos. Hoy en día no creo que lleguen a 5.
pero en ese momento los solos de batería, entonces me ponían una tarima extremadamente alta, decían from Venezuela, Valerio. No, todavía, porque yo iba para los juegos de fútbol de mi hijo y o sea, la orquesta de la banda hay una batería. Es más, la mueven en una tarima pequeña, o sea, la batería está encima de una tarimita y la van empujando. Exacto. Sí, eso es tal cual. No, pero de verdad a que... Victoria, Texas. A Victoria, sí. O sea, me está diciendo el año 70 y algo. 75. Este año cumplimos 50 años de grabado. Wow. Yo conozco Victoria, Texas, ¿no? Yo conozco Victoria. Sí, yo he ido a jugar allá cuando jugaba Airsoft. No sabes lo que es eso. Cuando yo jugaba Airsoft, fuimos a varios juegos ahí en Victoria, como 2 o 3 veces. Claro, nos quedábamos ahí porque habían juegos de día y de noche y está lejos, ¿no? No me quiero imaginar cómo era ese pueblo hace 50 años. Sí, mira, habían carros, sí te digo. Había carros. ¿Cuántos semáforos había? Poco. Nada más el del colegio. Porque cuando yo lo conocí hace unos años, no sé, 3, 4 años, era un pueblo pequeño. Muy pequeño. Sí. De hecho, yo ni siquiera vivía en Victoria. Yo vivía en un pueblo que se llama Inés. Ah, ok. Que era como decirte hoy en día un caserío. Y cuando llovía fuerte, no podíamos llegar al colegio porque el agua tapaba el puente. Yo ligaba siempre que el agua tapara el puente porque yo para no ir. Qué bárbaro. Qué experiencia tan bonita, ¿no? Y puedes creer que todavía tengo contacto con la familia que me recibió. Ya ellos están en el cielo, pero los hijos son mis hermanos americanos. Claro. De hecho, yo fui a vacunarme con la pandemia y me quedé mes y medio allá. En Edna. En el pueblito que está al lado. Sí, yo sé dónde está. Yo he ido para allá. Creo que era AFS, ¿no era? Yo estaba en International Fellowship, que era la competencia de AFS. Más o menos lo mismo. Yo me acuerdo, hubo muchachos, no sé si eso existe todavía, pero yo me acuerdo muchachos compañeros míos del colegio, me acuerdo, Andrés Crosa, un compañero del colegio, él fue a dar hasta Japón. Japón. Bueno, es que a mí inicialmente me asignaron para ir a Wisconsin y cuando yo vi los lagos en Wisconsin, yo dije, yo me voy a congelar. No, yo le dije, yo no voy para allá. Hace frío. Entonces, ¿tú no quieres el frío? ¡Pum! Me mandaron para Texas. Menos mal. Bueno, y lo más interesante era porque, como tú lo dijiste, era un intercambio. Entonces yo me acuerdo, Andrés se fue para Japón, allá se fue, pero entonces el chamo de allá, el japonesito, vino para el colegio. Te podrás imaginar un japonés en un colegio en Maracaibo, en esa época, pero lo tratamos bien, lo tratamos bien. Ambicioso el cambio, ¿no? Sí, bueno, increíble. Igual que te pasó a ti, me imagino, un gringuito para allá, para Caracas, en aquella época. No, igualito. En esa época, bueno, no tuvo que venir, no había ninguno que quería Venezuela en ese momento, y entonces eso era el año siguiente, porque cuando tú le podías dedicar a él. Entonces, mira, no vino nadie. Pero, no sabía que era así, porque este sí fue así. Por eso se llamaba intercambio, porque era uno de aquí para allá y el de allá para acá. Claro, lógico. Sí. De hecho, mi hermano menor, nosotros somos 5 hermanos, mi hermano menor, que tiene 3 años menos que yo, él después hizo lo mismo y a él le asignaron una familia que tenía nada más un bebé recién nacido en un pueblito que era un caserío prácticamente. Y entonces él me dijo, cónchole, esto es muy solo, solamente hay un billar, no hay más nada. Total que yo agarré y hablé con los americanos y me dijo, no, que se venga para acá. ¡Pum! Y lo mandé para allá, para Victoria. Está bien. Y se graduó allá. Está bien. Te iba a preguntar, ustedes son 5, tú no eres el mayor, ¿verdad? No, el mayor es mi hermana, que es odontólogo. Ella, después viene mi hermano Luis Alfredo, que es dermatólogo aquí en el Centro Médico de Caracas. Después viene mi otra hermana que vive en Oregon, en Estados Unidos, que es citotecnóloga. Ajá. Y
y después vengo yo y abogado, y después viene Román, que es administrador de la UCAP también. Que nosotros también somos 5 varones, pero somos todos varones. Y yo soy el mayor. Todos. Pero somos 5 hermanos. Casualidad. Hablando de casualidad, ¿vas a poder tocar algo? A ver cómo se escucha. ¿Cómo lo hacemos didáctico para que no sea la batería solamente? Yo después puedo ver si le pongo algo arriba. Bueno, yo te he mencionado tanto el ritmo bossa nova, quizás te hago un poquito de eso. Claro que sí. A ver, se va a grabar y va a ser único. Va a ser único porque solamente está la batería. También. Bravo. Sabes que analizando todo lo que estás haciendo, ¿no? De pronto para ti va a ser un poquito difícil explicarlo, ¿no? Pero yo que estoy comenzando, le puedo decir a la gente que nunca ha tocado batería lo difícil que es hacer lo que tú acabas de hacer. Es supremamente difícil. O sea, disociar las 4 extremidades es supremamente difícil y mantener un ritmo. Eso es algo que solamente se logra con práctica. Y ahora que te digo práctica, quiero mandarle un saludo a mi profesora de batería, Gisela Giurfa, una peruana, pero excepcional. Un beso y un abrazo y la quiero un montón. Acaba de lograr algo en su carrera muy importante que vamos a hacer algo después para nombrarla, pero ella es excelente. Y me dice, lo único, para poder avanzar, como en todo en la vida, ¿no? Tienes que practicar. Tienes que practicar mucho. No hay otra. No hay de otra manera. No hay. Por supuesto, hay, como en todo, como lo dije, todos somos diferentes y va a haber alguien que avance un poco más en la batería, en lo que estamos hablando. Claro. Pero, sin embargo, todo se logra con práctica. No hay otra manera. No, y cuando tú le pones empeño a las cosas y mismo te das cuenta de cómo vas avanzando. Claro. Eso te da una satisfacción muy grande. Y bueno, y como te digo, aplicar los conocimientos, aplicar las herramientas, aplicar los ejercicios, que tú, parece mentira, pero todo es aplicable y todo tiene lugar para. Sí. Lo que tienes que hacer es eso, intentarlo, pues. Sí. Valerio, una pregunta ahora que se me ocurre. Por ejemplo, ¿cómo fue el proceso de crear, escoge lo que si quieres explicarlo con una canción, de Aditus? O sea, ¿cómo haces para poner la batería en la canción? ¿Cómo haces para esquematizar la batería en la canción? ¿Eso lo hace el baterista cuando tiene la letra, por ejemplo? No lo sé, eso nos lo explicarás tú. Pero ¿cómo se hace esa conjugación de la batería en una canción? Bueno, fíjate, generalmente el compositor del tema hace lo que llaman una maqueta. Ajá. Una maqueta que puede ser con un fondo de guitarra o puede ser con un instrumento que le dé la armonía, puede ser un piano. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Aditus, el encargado de las letras siempre ha sido Sandro. Y Sandro siempre le decía a Pedro y a George, le decía, mira, yo prefiero que ustedes me den siempre primero la melodía. Ajá. para yo no escribir frases de más. Okay. Para yo imaginarme los versos y entonces poder
desarrollar una historia. Okay. Y entonces Sandro era, yo le digo el poeta de Aditus. El 80-90% todas las canciones de Aditus han sido autoría lírica de Sandro. ¿no? Y entonces, claro, hay veces que el mismo compositor trae una idea de un ritmo, pero ese ritmo no es necesariamente el que se va a aplicar en la grabación definitiva. Claro. Ese ritmo es como un ritmo guía que va a servir al baterista, en este caso a mí, para darme primero la intención del tema, el tiempo de la canción, que yo diría que el tiempo es algo así como que lo más importante de una canción. Hay canciones que si tú las desarrollas con una velocidad muy rápida, la canción no tiene el mismo swing que cuando la canción es medio tiempo o si es una balada. Entonces, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Aditus. Tiempo, la canción Tiempo, que es autoría de George, de Pedro y de Sandro. Era una canción que era rápida y nosotros no nos sentíamos a gusto con esa canción. Algo nos pasaba hasta que en un día en un ensayo ahí en la Castellana, George dijo, permítame, ustedes se pueden salir un momento del estudio que yo voy a intentar hacer algo. Bueno, y esa canción George la convirtió en balada. Y así se grabó. Okay. O sea, resulta que la salida al tema, a nuestra incomodidad con la canción, era por un tema del tiempo. Claro. La canción no tenía por qué ser tan rápida, sino tenía que ser balada, como efectivamente la fue. Y así se grabó. Pero volviendo a tu pregunta del ritmo, hay mucha... Cuando en Aditus, en la época del cuarteto de los 80, había mucha comunicación y de los ensayos salían ideas. Eso ha cambiado hoy en día, como dice George, porque bueno, George compone algo en su casa y si es con Pedro, compone algo en su casa también, y entonces manda la idea del tema, pero eso antes eran los ensayos. Estábamos ensayando y de repente Pedro decía, miren estos acordes, estoy pensando, miren esta idea, no sé qué. Y de ahí de repente surgía el ritmo. Claro, y el otro decía, pero esto le queda y tal. Exacto. Y íbamos avanzando y así sea. A veces casi la composición era casi que grupal. Y llegábamos a un final. Por lo general llegábamos a un final. Yo creo que el mensaje para las bandas es, claro, es fácil decirlo cuando los cuatro, en este caso vivíamos los cuatro en Caracas. Ajá. Pero cuando no es así, por ejemplo, las bandas nuevas, que son bandas tipo Anaquena, tipo Raguayana, que a veces viven en países diferentes, el caso de los Amigos Invisibles, bueno, también es válido, pero ya ellos tienen un estilo marcado. Ya tienen una guía, ¿no? Ya saben hacia dónde van, que yo creo que eso en las bandas es lo más importante, hacia dónde vamos, cuál es el estilo que queremos desarrollar. En todo. Eso es fundamental, porque las bandas son seres 4 o 6 o 5 seres humanos distintos, y si no nos ponemos de acuerdo en el gusto, en lo que queremos desarrollar, wow, la cosa se complica un poco. Claro. Porque no va a ser una ruta, puras rutas paralelas, sí. y en rutas paralelas no hay bandas. Sí, o sea, sí. Entonces la compenetración de los cuatro músicos es esencial. Y eso en Aditus, afortunadamente, a Dios gracias, se logró. Esa química entre ustedes cuatro. Esa química entre nosotros cuatro, eso fue algo indescriptible, y no había, por ejemplo, ese tema que si... competencia o algo así. Exacto, de pertenencia. Si yo compongo la canción es porque la voy a cantar yo. No, en absoluto. Hay veces que canciones cantadas por George, compuestas por George, eran cantadas por Pedro. Y compuestas por Pedro eran cantadas por George. O sea, ahí no había tema, sino esta te queda mejor a ti, esta la puedo hacer yo. Bueno, porque hay voces de voces y rangos de rangos. Claro. Y yo creo que en Aditus esa compenetración de los cuatro fue, bueno, tanto así que nosotros nunca imaginábamos que la música iba a permanecer en el tiempo. ¿Qué nos íbamos a imaginar que nuestros hijos
les iba a gustar la música que hacíamos nosotros y que todavía la escuchan y suenan en la radio, Claro. o suenan cuando van a una fiesta. O sea, es una cosa bonita y inesperada para todos nosotros. Nosotros nunca nos imaginamos que esta música iba a quedar en el tiempo y iba a trascender a otras generaciones. Es que esa química la transmiten en las canciones. O sea, la química que ustedes, que surgió entre ustedes, eso lo transmiten y eso es lo que da la magia, ¿no? Y claro, es más, te voy a decir una anécdota de la época que firmamos con Sonográfica. Ajá. En esa época solamente en el departamento internacional existía un fax, era la gran máquina, ¿no? Okay. Y entonces llegó un fax de México. Ajá. Entonces decía lo siguiente, decía, nos gusta mucho la música que interpretan y desarrollan los amigos de Aditus. Ajá. Sin embargo, nos llama la atención que tocan música para gente joven, siendo ellos ya adultos. Eso era en los 80. Imagínate tú. En los 80, imagínate. O sea que... Qué bárbaro. No, increíble, ¿no? Y si bueno, envían un fax ahorita en esta época, ¿qué dirá? Entonces, ¿qué dirá? Dirán, bueno, siguen todavía intentándolo. Está bien. Y esa química... me imagino que todavía existe, eso no se ha perdido, eso todavía está ahí. Eso existe, no solamente existe, eso está así como un matrimonio. Dice que el anclaje colectivo, ajá. Sí, que la gente quiere ver, quiere escuchar eso, igual lo tenemos nosotros, el mismo anclaje afectivo lo tenemos nosotros, porque eso surgió de la nada. Sí. Nosotros nunca pensamos que íbamos a grabar 10, 15 discos y nunca pensamos que íbamos a durar tanto tiempo, nunca. Y que íbamos a desarrollar tanta música, nunca. Pero en la parte afectiva, en la parte de la química del grupo, ustedes todavía la tienen, todavía se hablan, todavía se llaman, todavía se consultan, todavía hacen cosas. Ajá, y porque ahorita del cuarteto de Aditus de los 80, hay solamente 2 en Venezuela, en Caracas, que es George y Valerio. Y Pedro está en Estados Unidos y Sandro está en Suiza, creo. Sandro está... No, en Miami. ¿Sandro está en Miami? Ah, no sabía. Sí, él estaba en Nueva York, pero se obstinó de congelarse, entonces bajó para Miami. No sabía que estaba en Miami. Yo le perdí la pista un rato. No, sí, está en Miami, está en Venice. Claro. Buenísimo. Sí, yo sé dónde está. Claro. Yo lo he visitado 2 veces y él me dice, quiero que sepas que en esta piscina solamente se han bañado, aparte de mi familia, 2 personas. Tú y Coqui. Coqui es el primer baterista y yo, o sea que somos los bateristas los que sabemos nada. ¿Y Coqui también está en Florida? Él vive en San Francisco. Ah, ok. Desde entonces se quedó allá. Él se quedó allá, mira, él comenzó, bueno, él hoy en día es broker. Ajá, ok. Pero él comenzó siendo médico, se graduó aquí, él estaba en la clínica de la Floresta. Después guindó la bata y se fue a estudiar música. Egresó con todos los honores de Berklee Music. Ajá. Después dejó la música, y se metió a ser broker en Miami. Vivió en Miami, una tremenda casa, y después se trasladó a San Francisco. Qué interesante, ¿no? Bastante. Sí, sí. Valerio, pero ¿tú crees que vaya a pasar algo otra vez ustedes 4 juntos? Que vayan a irse de gira, que vayan a reunirse, vayan a grabar otra vez un disco, no sé, único, edición limitada, ustedes 4 otra vez. Bueno, yo te soy sincero, a mí me encantaría grabar, sobre todo después de 40 años, yo no sé cuánto tiempo tenemos que no tocamos, yo creo que entre 30 y 40 años debe ser. ¿Ustedes juntos? ¿Tienen 30, 40 años que no graban juntos? Yo creo que me gustaría dejar un testimonio, por supuesto, grabado. Más madurado ustedes 4 otra vez. Claro, porque mira, ya yo, por ejemplo, después de tantos años aprendí a tocar batería, por ejemplo, en mi caso. Entonces, yo creo que no voy a cometer los mismos errores de la otra vez. Sí, claro, que quedará para uno que está comenzando. Sí. Pero, oye, y la reunión de los 4, bueno, mira, eso uno nunca sabe,
solamente el destino lo dirá. Claro, pero está ahí. Está en el aire, está en el aire. Nuestras relaciones son excelentes y eso está ahí, pues. Okay. Yo creo que será en su momento y a mí en lo personal me parecería maravilloso, porque tú sabes lo que es después de haber confirmado no solamente que el trabajo, que valió la pena hacer lo que hicimos en un momento, y así como la gente siempre menciona, cónchale, ¿cuándo se vuelven a reunir de nuevo? Yo entiendo que ya se trata de un tema de responsabilidad de uno. Yo soy uno, con el público. Yo creo que soy el primero. Yo soy el primero. ¿Cuándo van a reunirse? Y hablando como de todo como los locos, ¿puedes tocar algo más? Que no sé, lo que bueno, tú quieras. Si quieres te puedo tocar el feel que yo hago en Guardia de Frontera. Ajá. Algo así. Ajá. Wow. ¿Eso, Phil, es tuyo de tu autoría? ¿Tú lo pusiste junto? Bueno, me imagino que siempre es diferente. Totalmente. Pero siempre es diferente, siempre cambia algo. Siempre es diferente, siempre es diferente. Okay. ¿Y eso te inspiras tú también con la canción? Tú ves la canción, ok, esto queda, me gusta esto. Esto me queda así, exacto. Yo te digo, yo estoy todo el tiempo... Yo soy quizás el baterista más inestable. Aclara esa cosa, aclara ese Pero punto. me refiero rítmicamente, porque a mí me encanta crear. Claro. Yo soy alérgico a hacer siempre lo mismo. O sea, a la rutina. Y la batería te permite crear tanto, es correcto. Sí. Que te puedes agotar y todavía están las ganas ahí de inventar cosas. Sí. ¿No? Todas las canciones son diferentes. Todas son diferentes. O sea, tú no tienes que seguir eso. O sea, más o menos lo mismo. No tiene que ser exactamente lo mismo. Sí. Eso solamente se puede con la batería. Sí, la batería permite eso. No obstante, ser un instrumento de acompañamiento te permite crear y inventar cosas, porque tú siempre que mantengas el time del tiempo de la canción y que mantenga, que no violentes la estructura, puedes desarrollar lo que sea. Eso te iba a decir, en mi opinión, la batería es la que da el ritmo, el tempo de la canción. Sí, la batería es totalmente. muy importante que todo el mundo siga la batería. De hecho, yo tengo marca Mood, por cierto, que a veces cuando tengo dudas, yo tengo en un in-ears pequeñito que me dice el tiempo de la canción. Ajá. Porque hay veces que, tú sabes, para no hacer todo el concierto igual, hay veces que tienes que echar para atrás, pero para atrás. Hay veces que tienes que echarla para adelante. Entonces, ¿sabes? Y la emoción te gana. Hay momentos que la emoción te gana, entonces aceleras un poco. Totalmente. ¿Sí? Por lo general, la emoción predomina en mí y me gana siempre. Y se voltea George y te mira. Y ya con la mirada sabe. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Entonces, claro. ¿Qué pasó? Ya con la mirada ya se sabe en la mirada. Sí. Bájale. La mirada o un gesto, ya tú sabes que la cosa, algo está sucediendo. Corrige. Okay. Entonces echas para atrás y echas para atrás. Es muy importante la batería en un grupo musical. Sí. Tú sabes que se me olvidó decirte que ahora recordando, hay una anécdota que yo siempre digo en no anécdota, sino que a mí siempre me preguntan, me dicen, bueno, mira, realmente después de ustedes de tantos años tocando juntos, me imagino que ya no ensayan. Entonces yo les digo, mira, se supiera que ahora como se nos olvida cuándo fue la última vez que ensayamos a cada momento.
Hay que ensayar, es la única manera de lograr la perfección. Es la única, no existe más nada. Valerio, pero ¿cuáles son tus redes? ¿Tus redes cuáles son? Valerio Aditus. Ajá. Es mi Instagram. Es la única que yo tengo. ¿Y la de Aditus? Aditus Música. Ok. ¿Y la de Alan? Alan está por ahí para que no las diga. La de Alan. Podemos usar la de AGPSCS, que es del estudio, o arroba la música de Alan. Creo que la del estudio, porque es más de estudio. Ok. AGP Piso CCS. AGP Piso CCS. AGP Piso Caracas. Piso CCS. Caracas. Sí. CCS. Para que sigan a nuestro gran amigo Alan también, que sin él no hubiera sido posible todo esto. No, imposible. Mira, no solamente iluminación, todo, grabación, todo, interfaces. No, ¿y sabes qué? Que es que lo que pasa es que Alan y la idea había sido de Alan, era chévere. Yo tengo un cuartico donde tengo todos los juguetes que compro en todos los viajes. La vaina ya no cabe nada en las paredes y ahora todo lo guindo del techo, ¿no? Es como un museo. Y yo a veces con la pandemia subí una de mis baterías pequeñitas amarillas, la Yamaha, y tocaba ahí. Lo que pasa es que, claro, ahorita Alan trajo iluminación, trajo todo y dice, nada, vamos a hacerlo aquí abajo porque hay más campo, pues, ¿sabes? Pero ese lugar es una nota. Ese lugar es, no jodas. Ese va a ser el lugar donde nos vamos a tomar los whisky. Eso es buen punto. No sabemos si va a ser aquí en Estados Unidos o va a ser allá en Venezuela. También puede ser. Uno nunca sabe. Exactamente. Uno nunca sabe. Sí. Pero Valerio, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos. Yo estoy seguro que nos vamos a ver pronto. Dale, un fuerte abrazo. Valerio, muchas gracias. Te aprecio mucho, nos vemos pronto. Cuídate mucho. Gracias. Igual que sí, gracias. Un abrazo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario para saber tu opinión. Queremos seguir contigo conectados. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los próximos episodios y más contenido exclusivo. Nos encuentras en Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como The Parental Bond. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.